Aunque los problemas comenzaron hace mucho, al poco tiempo que mi padre llegó al barrio, es curioso porque cuando se le asignó la vivienda esto valía 2 mangos, lleno de chorros y drogadictos y no estaba demasiado poblado. Pero las dificultades en la ciudad comenzaban a acumularse. Extendida y caótica, el control resultaba imposible. Y ahí es que surgió el plan, con mayúsculas, a partir de lo que se llamó el Gran Acuerdo, también con mayúsculas. Todo consistió, para explicarlo en pocas palabras, en la racionalización de los recursos, que finalmente se resolvió a partir de la concentración de las localizaciones. El centro fue el lugar elegido, circunscrito a un perímetro escaso, el bulevar, el río, un tramo corto de la bahía hasta la zona del palacio. Y francamente, aunque al principio no me convencía, debo admitir que para quienes vivimos en la zona, la cosa funciona, aunque claro, no para todos, y es aquí donde comenzaron mis inconvenientes y el motivo por el cual decidí cruzar la ciudad para concurrir a la cita de la tarde. Es sencillo de explicar. A la concentración, de inmediato siguió el aumento del valor del piso, como dicen los inversores, y claro, el aumento de los impuestos que comenzaron a resultar impagables con la renta, pero que se asigna a quienes no trabajamos. Porque no es difícil vivir en el centro si uno trabaja, no importa qué trabajo, todo está asegurado si uno trabaja, y eso incluye, con más o menos lujo o confort, un lugar para vivir. Las distancias son ahora muy cortas, ya casi no se precisa automóvil, el transporte es gratuito y de buena calidad, todos los servicios están a la mano, nada de qué quejarse. Al resto nos queda la renta, que al principio fue una gran noticia vivir sin trabajar, pero al cabo de las décadas, cuando el desequilibrio se fue pronunciando, comenzó poco a poco a ser cada vez más insuficiente. Esto también es fácil de explicar, ya que cada vez son menos los que trabajan para mantener a cada vez más gente. Hoy la renta da apenas para subsistir, pero no para vivir en el centro. ¿Será que el amor respira en ti y en mí? Y preguntamos dónde descansan los... Bueno, acá es cuando al protagonista de esta novela, Heimlich, le llega esta notificación, una carta extraña, para que se presente en un lugar donde le van a ofrecer una tarea. Él había averiguado que su situación es muy compleja, que tenía una deuda generada, que tenía que pagar o retirarse voluntariamente, y si no, la relocalización, que es una medida de fuerza, entre comillas, ¿no? La relocalización, uno no decide absolutamente nada. El abandono voluntario, dice, la situación no se lo permitía. Tampoco era una opción ir a las llamadas tierras de oportunidades, que están como en el exterior, en un lugar extraño. Dice que le quedaba entonces el retiro voluntario a lo que se conoce como la zona mixta, que hasta hace unas horas no descartaba, pero que luego de lo que pude ver en qué se había convertido aquello, era más un problema que una solución. La ocupación del territorio, ¿no? Exactamente. Este personaje cruza hacia un lugar que desconoce, y aparentemente desconocen la mayoría de los que viven como él. Tampoco vive en un lugar muy privilegiado, digamos. Son viviendas con muy pocas cosas, poca gente, un lugar desolado. Y bueno, a partir de ahí empieza esta historia de esta novela para develar esa tarea que va a ser un poco complicada de develar para todos. Bien, lo cierto es que Montevideo no tiene líneas divisorias concretas, pero sí imaginarias o que se pueden trazar, ¿no?, en la mente de cada uno. Y hay allí zonas en las que todo el mundo quiere vivir y zonas en las que nadie quiere vivir. Exactamente. Y allí hay también formas de habitar el territorio que son distintas según en qué zona estés y según en qué situación estés. Entonces, habitar el territorio no es solamente una cuestión de tierra, sino también es una cuestión cultural, es una cuestión simbólica. Económica, por supuesto. Y bueno, para hablar de estos conflictos territoriales, y nos vamos a centrar en Montevideo, estamos con Marcelo Pérez Sánchez, que es doctor en estudios urbanos por la Universidad Nacional General Sarmiento, es magíster en estudios contemporáneos en América Latina por la UDELAR y máster en estudios de políticas aplicadas en España, y licenciado en ciencias políticas por la UDELAR también. Bienvenido. Bienvenido Marcelo. Una vez más, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Un agrado estar de vuelta con ustedes. Nosotros elegimos como pie para empezar a trabajar un trabajo tuyo. Está publicado en una serie de artículos diversos sobre estos temas. Tu artículo se llama La ciudad en disputa, una aproximación a los conflictos territoriales del área metropolitana de Montevideo. Esto incluye miradas, puntos de vista, análisis, investigación de muchos factores, de muchos elementos, de varios elementos que determinan
las conclusiones del estudio. Pero básicamente de lo que estamos hablando es de cómo la generación de ese territorio tiene que ver con la economía y con los conflictos, cuáles son los conflictos que se presentan y cómo se resuelven. El territorio es el lugar de convivencia, conflictos y disputas entre diferentes actores presentes. Y a mí me gustaría, si bien parece una pregunta con una respuesta muy obvia, pero me gustaría desde la disciplina tuya definir conflicto y territorio y conflicto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas dos cosas que son las que vertebran este estudio, no? Ahí va. Bueno, además de agradecer ese trabajo que es colectivo y en realidad se enmarca en un observatorio que tiene la universidad, que es de conflictos territoriales en el área metropolitana de Montevideo, o sea, abarca Montevideo y lo que incluye el área metropolitana de Montevideo. Un poco nos hacíamos la misma pregunta, ¿no? Cuando uno define, trata de indagar, estudiar algo, como en nuestro caso, tiene que hacer un recorte, ¿no? Porque no todos los conflictos, digámosle, sociales son conflictos necesariamente territoriales. Entonces requiere esas dos preguntas, ¿no? Claro. ¿Qué es el territorio y qué es o qué entendemos por el territorio y qué entendemos por conflicto? Por territorio entendemos el espacio físico, pero no es solo la delimitación geográfica, sino son las relaciones sociales que producen ese espacio físico o se interactúan entre lo material y lo inmaterial o lo simbólico, decían antes, las distintas dimensiones que entran en juego, la económica, la política, la cultural, y ese juego siempre no es una cosa estática, sino un territorio se produce y reproduce, y además como están marcados por relaciones sociales, son relaciones que necesariamente, inherentemente, son relaciones conflictivas. No hay relaciones humanas que no sean conflictivas, y en particular las relaciones que construimos a nivel territorial, en la producción del espacio y en particular de la ciudad, desde el nacimiento de la ciudad en el sistema capitalista, son inherentemente conflictivas, porque hay ganadores y perdedores, porque hay intereses o actores que tienen diferencias, como leían recién, y en ese sentido hay espacios que están en disputa. También las identidades que se crean sobre determinados espacios son identidades que no siempre son uniformes ni homogéneas. Lejos de eso, lo que uno interpreta incluso sobre el mismo territorio, para unos es un lugar de amenaza, para el otro lado es un lugar de confort, para unos son los que siempre vivieron ahí y otros son los que llegan después, ¿no? La vieja historia de los establecidos y los forasteros, todo eso convive a la hora de la ciudad. Y en particular ese trabajo, y termino con esto, además de entender el territorio como las relaciones sociales que se producen en un lugar y entender los conflictos como esas disputas que se dan entre diferentes actores con distintos intereses, lo que hicimos fue, de alguna manera, como nos gusta a los que venimos de las ciencias sociales, generar cierta tipología de conflictos, y ahí establecemos como 3 tipos de conflictos que nos permiten al menos agrupar para entender. Uno son los conflictos que son más de corte ambiental. En lo urbano también tenemos todo el tiempo conflictos que tienen que ver con cuestiones ambientales urbanas. Por ejemplo, ir dando ejemplos de cada una. Y en el caso montevideano, un ejemplo reiterado es el conflicto por los residuos sólidos urbanos. Es un conflicto estrictamente urbano-ambiental, producimos basura, pero no solo tiene que ver con la limpieza donde producimos algo y nos hacemos cargo, y ese material que producimos y le dejamos una volqueta, atrás de ello hay recolectores de basura, cooperativas de limpieza, la intendencia, los diferentes actores, y también es un negocio. La basura es un negocio. Entonces, y todo eso tiene un correlato geográfico. Tiene un correlato geográfico. Pensemos que Montevideo, gran parte de Montevideo, no se puede explicar sin la existencia de Felipe Cardoso, de la usina 5, y todo lo que dinámica que impregna toda esa zona noreste de Montevideo. Sí. Hay un tema, la basura es un tema que creo que abarca todo Montevideo, ¿no? Como problema o como preocupación, pero después hay otras más puntuales, como fue, por ejemplo, el plomo, que es inolvidable para los montevideanos, la ¿no? Contaminación del suelo, como y está situado, porque en la teja, exactamente, estaba bien circunscripto. Y ahí es cuando entra también los conflictos territoriales, pero no es imposible pensar el ambiente disociado de alguna manera de lo territorial. Pensemos lo que nos pasó con la crisis hídrica, que ahora volvemos a discutir, Santa Lucía, etcétera. Hay conflictos que algunos son conflictos ambientales en general, y hay algunos que tienen también este corte urbano ambiental. Después otro tipo de conflictos que son los más comunes de ver cuando uno empieza la ciudad son los conflictos por la tierra, por el terreno, por el dominio del uso público, ¿no? Los asentamientos, los diferentes ocupaciones de suelo, los sectores altos que también se apropian de un territorio, y en la medida que el suelo, el terreno es un recurso finito, no lo podemos reproducir, es el mismo.
en la medida que no se puede trasladar, en la medida que hay una propiedad del suelo que hace que estos terrenos son o de uso público o de uso privado, pero no son de todos, y en la medida que todos para habitar necesitamos un espacio, y cada vez que, por ejemplo, una industria muy importante como la industria, el sector inmobiliario y la industria de construcción necesita hacer un negocio, necesita nuevo suelo, entonces sale a disputar y ¿no? Veamos la ciudad como viene cambiando con edificios por todos lados, y vaya a ver si esos edificios en realidad no están pensados para ser ocupados necesariamente. Hay de alguna manera un negocio inmobiliario. Bueno, los barrios privados también son esa extensión, ¿no? Privado pasa un fenómeno similar desde el punto de vista del desarrollo inmobiliario, que es cambiar un uso de un suelo o generar algunas modificaciones para lotear, generar algo determinado. Entonces ahí tenemos el suelo es un elemento de disputa y todos necesitamos de alguna manera de él. Y después otro que tomábamos era más el de uso del espacio público, son otro tipo de conflicto, ¿no? Cuando se instala una feria y se da un problema de convivencia con los que allí residen, o no, cuando el Estadio Peñarol, cuando se produce un espacio por el uso de la vía pública o no otro, y se generan determinados eventos que condicionan el tránsito. El de Peñarol justo podría ser empezado de varias maneras, porque también hubo un cambio de uso de suelo para que se diera, etcétera. Entonces hay un tipo de disputa que tiene que ver con cómo usamos el espacio público. Si acá hay una plaza, hay un parque, si eso es usado para lo que se diseñó, pensó, o es usado de otra manera, quiénes lo usan y quiénes no. El espacio público también es un espacio. Pensemos la ciclovía, el debate que dio, un espacio público, por decir cosas. Y ahí se ha determinado. Es verdad que algunas veces los conflictos que nos interesan a nosotros son más apropiable desde el punto de vista del aprendizaje, identificamos actores concretos que están en contra de otros actores de interés, pero hay un conjunto de otros actores de la sociedad que son beneficiados o no. Ahora lo cierto es que no se puede aplicar, ustedes hicieron un estudio con una cantidad de variables, lo cierto es que hay determinadas situaciones o determinadas circunstancias que hay en determinados barrios y en otros no, hay otros. Entonces eso ¿es una complicación o es una dificultad para estudiar la ciudad, me imagino? Porque ahí estás viendo distintas situaciones que están viviendo los uruguayos, los montevideanos, según el barrio en que vivan, ¿no? Sí, es así, o sea, la localización es muy importante y lo que sucede con ello, y es verdad que se van generando zonas que tienen un conjunto de características que hacen que en una zona lo que sucede no es lo que pasa predominantemente en la otra. Es verdad también donde uno pone el ojo también resalta, ¿no? Y en eso tanto la academia como los medios de comunicación como otros actores amplificamos o invisibilizamos también conflictos, que es una cosa que vimos, que no siempre los conflictos están siendo identificados o visibles y por tanto manifiestos en la medida que no son de interés. Y en el caso uruguayo hay un sesgo muy importante por visibilizar aquellos conflictos que generan, entre comillas, un cierto rédito o lectura del punto de vista del sistema político y lo político electoral. Es contra aquel que está con aquel, y eso hace que no siempre. Hay una situación que siempre se resalta mucho, y es lo que tiene que ver con todos los conflictos que tengan que ver contra la propiedad privada, ¿no? Sí, eso tiene que ver con una construcción ideológica que es cuál el lugar le da, y la propia Constitución le da un lugar al derecho a la propiedad diferente al de que le da el derecho a la vivienda. ¿Y cuál sería un invisibilizado, por ejemplo? Y bueno, gran parte de los que dijimos hoy con los clasificadores aparecen cuando aparece como un problema de limpieza para la ciudadanía o para los políticos, pero no aparece para ver la situación de los clasificadores de residuos, que es su trabajo. O otra circunstancia. Por ejemplo, cuando en una zona periférica pelean por tener un suelo y acceder a un terreno, solo aparece cuando de alguna manera un privado que lo reclama y se hace público y hay una devolución, pero claramente hay conflictos. Por ejemplo, la Rambla Sur fue claro con la discusión por lo de la instalación del buquebús. Lo de Ciudad Vieja, hay lugares y sectores sociales que tienen mayor capacidad de divulgar o difundir, o articulan mejor con los actores que tienen capacidad de hacerlo, sean medio de comunicación, partidos políticos. Y entonces los lugares donde ese capital no está, o ese vínculo no están, por lo general quedan invisibilizados. Hay muchos casos donde formas y tipo de conflicto no dan. Nosotros estamos estudiando, por ejemplo, de propiedad o de dominio de suelo, y no aparecen porque están como ocultos y no tienen un rédito inmediato para pensarlo en blanco y negro, en el sentido de qué actor y quién es el responsable desde el punto de vista político. Uno de los elementos que ustedes utilizaron para este estudio, uno de los insumos, es
lo que aparece en la prensa, lo que aparece reflejado en la prensa. Y eso tiene una limitación. Es un aporte, es lo que se hace en los estudios en general, porque te permite con gran cantidad de información ver lo que está manifiesto, lo que salía, pero también genera sesgos. Entonces tratamos de combinar ahí con algunas entrevistas en profundidad, algunos sectores clave. Pero lo que utilizamos prensa y lo que se suele usar para lo que se llama repertorio de manifestación. Pero es verdad que el repertorio también reproduce de alguna manera que aquello que se publica. Todo se retroalimenta para construir una cosa que todos tenemos, por decir algo, un imaginario de lo que es la ciudad y de lo que son las zonas y las regiones y qué problemas tienen cada una de ellas, ¿no? Claro. Hay una construcción colectiva de la ciudad en que estamos, con más o menos detalle, pero creo que compartimos como una definición territorial de dónde están las zonas más complejas, las zonas con menos visibilidad, con menos poder adquisitivo, las zonas con más. Me decías que eso hay un cambio en eso también, en esa especie de metáfora del sur y el norte de Avenida Italia, ¿no? Y lo ato con lo que planteaban recién sobre si hay zonas que se van conformando con determinadas características. Sí. Específicamente, o evidentemente sí, hay zonas que uno las desidentifica, por decir, uno ve la construcción de Montevideo y el lugar que tiene para los uruguayos, y no solo nosotros, la Rambla y la playa ha sido una construcción, y por algo, históricamente hasta ahora, si uno lo ve desde el punto de vista económico, como la zona más pujante, el metro cuadrado más caro, que eso se fue agrandando, ¿no? Se va agrandando sí. Parque Rodó hacia el oeste y hacia el este, los dos, ¿no? Primero hacia el este y el oeste, y eso figura y decir, bueno, acá viven los sectores de mayores ingresos, y uno dice, bueno, cuando uno piensa en el oeste, en el norte de la ciudad o el norte de determinadas avenidas, está pensando en sectores medios o sectores populares, y cuando piensan eso, piensan en sectores que tienen más carencias o menos, y eso hay como una idea que es así. Hay determinados indicadores que permiten ver las desigualdades territoriales a través de distintas maneras. Pero es verdad que eso, llevando lo que dicen, no es rígido o no es una cosa inmutable y sino dinámica. Por ejemplo, tomando la metáfora de Avenida Italia del sur al norte, es verdad que Avenida Italia del sur al norte, de Avenida Italia del sur, hay casas de mayores ingresos, sectores de mayor ingreso, y que en el norte en un momento había como sectores de menor ingreso y demás. Pero incluso cuando había menos sectores y algo de eso, lo que se empezó a usar esa metáfora por los 90, habría que rastrearla, porque son construcciones también para como ejemplificar la desigualdad que usamos todos. Sí. Es verdad que ya los colegios de los sectores de élite estaban en Avenida Italia del Norte. Es verdad que a partir de los 90, por algunos cambios, sobre el norte Camino Carrasco hay barrios semiprivados, son como barrios privados. Sí, porque el crecimiento también va empujando esas barreras. Sí, el crecimiento, el nicho para el mercado inmobiliario, las políticas públicas o el ordenamiento territorial de regulación, que a veces viene después y a veces viene antes a orientar. Sí. Y entonces eso lo hacen. Entonces, cuando, por ejemplo, uno analiza, por ejemplo, lo que pasó con Carrasco, con Avenida Italia del Norte, con la aparición de barrios semiprivados y demás, y uno les pregunta a ellos mismos, lo demás, para parte de los sectores altos que empiezan a vivir ahí, el límite no es Avenida Italia Sur o Norte, sino Avenida Bolivia al oeste o al este, como que se manejan entre Carrasco Sur, Carrasco Norte y hacia el este, Canelones, Maldonado. Entonces, eso que está como instalado, ¿no? Que tiene asidero todavía en la realidad, también es complejizable o de alguna manera discutible. Y lo mismo pasa con otras zonas que en la medida que tanto el Estado por alguna acción o el capital por alguna otra empiezan a generar. Por ejemplo, una disputa que hubo hace poco con una conocida cosa que se hacía un reality vinculado a ese procedimiento gastronómico. Era en el oeste un parador que quería hacer una especie de barrio privado y Montevideo no dejaba, y cercó el acceso a la playa. Las playas son públicas y no se pueden cercar. Eso hubo una confrontación en una playa del oeste por eso, y eso está hoy en disputa. Eso es un conflicto que tiene que ver con uso distinto, ¿no? Uno quiere hacer un emprendimiento inmobiliario para sectores altos, y por el otro lado están los vecinos que siempre vivieron ahí, que usaban la playa, el sector popular, y además reivindican algo que es verdad, que no se puede de alguna manera negar el acceso a la playa. Y le pusieron una tranca y cerraron, y eso generó un conflicto que quedó mediando la intendencia, que es la que tiene que hacer respetar en este caso. Las intendencias son las que hacen respetar de alguna manera el ordenamiento, lo que sucede, la administración del suelo. Entonces, hay lugares que se van construyendo como esas diferencias, pero también no es posible, y me parece que está bueno la invitación del libro, de no pensarlas de forma estática, sino de forma dinámica. Van cambiando y también van cambiando los imaginarios. A veces los imaginarios cambian un poquito más lento que las propias construcciones físicas espaciales.
Veamos lo que está pasando con el centro, y no solo el centro de la ciudad, con todas las torres en altura a partir de lo que fue la ley de vivienda, antes mal llamada interés social, vivienda promovida, y la verticalización de la ciudad, donde había casas viejas, y eso va cambiando en la configuración, y capaz que barrios que estaban acostumbrados a una determinada forma de habitar, hoy están mudando a otro tipo de cosas, que la dinámica de vivir en edificios, con porteros, con un tipo de seguridad, con un tipo de dinámica, no sé. O sea, me parece que está bueno la provocación de no pensar las cosas como que siempre son así. Sí, en ese sentido es cierto que hay necesidades o situaciones conflictivas, también dependiendo. Ustedes tuvieron entrevistas con los alcaldes, ¿no? Y sí. Evidentemente, si uno ve las preocupaciones del alcalde del municipio CH, no es el mismo que el del municipio F, ¿no? Allí ahí también se puede ver una diferencia en lo que es vivir en un territorio o en otro, ¿no? En uno, la preocupación era, hay muchas casas abandonadas y se vandalizan, etcétera, y en el otro no hay saneamiento, o hay desalojos de sus casas, ¿no? Y estamos en una distancia muy muy pequeña entre uno y otro. Tal cual. Y eso que pasa entre municipios, que es así, también pasa intramunicipios. No es lo mismo pensar el municipio por poner uno claramente, usar la metáfora de Avenida Italia. Sí. No es lo mismo Malvin que Malvin Norte. Exacto. Y así, y no es lo mismo todo Carrasco Norte, que todavía persisten personas que viven en asentamientos irregulares, que Avenida Italia al sur. Y también lo podemos pensar en el C, aunque es un poco más homogéneo, o lo podemos pensar en los distintos municipios. Digo, estoy dando por sentado los límites geográficos, pero para que la gente se imagine, el C es la Aguada, la Blanqueada, Atahualpa, Plaza Oriental. Eso que hablabas incluso yendo más todavía, achicando más la lupa, focalizando más. Yo me acuerdo hace unos años hablando con un colega tuyo que decía que también ha habido una frontera en el último tiempo, estoy hablando de varios años atrás, en la reja de un centro educativo, entre los que están dentro y los que están fuera del centro educativo, en el mismo barrio, ¿no? Sí. Una especie de ya, una convivencia que ya está teniendo fronteras y barreras dentro de las mismas 5 cuadras. Y bueno, pensemos, por ejemplo, por volver un ejemplo que tocando, así el que nos va escuchando va también pensando en los lugares que ayudan a imaginarse. Pensemos Malvin Norte, la segregación, que es separar una parte del todo, se conecta o se conjuga con la segmentación, que es dividir una parte de la otra. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, los que van de el Escalerría van a una escuela, y los que van del Aquiles Lanza, que es el asentamiento, van a otra. Y eso se combina en un barrio en muy poca cosa, y eso tiene que ver no con que haya una mente que lo esté pensando necesariamente así, aunque hay bastantes responsables de que eso suceda así, pero tiene que ver con cómo se reproduce, ¿no? Yo no voy a mandar allá mis hijos de aquella escuela, lo manda a la otra, porque en esto van los del asentamiento, y viceversa, y la del asentamiento lo manda a tiempo completo. No vayas a la de tiempo completo, anda a la de tiempo común o extendido, y zafás de... Entonces la construcción de una reja o de una cuadra o algo de eso, esto que estoy diciendo se da muy pocas cuadras, muy poco concentrado, lo que podríamos decir la vuelta de la facultad de ciencia o Calerría, INPE 16, y eso se da y se fue reproduciendo en el tiempo, y han habido intentones de modificarla, pero no hay bolilla. Entonces las cuestiones, digámosle, estructurales vinculadas a lo económico, a qué lugar me toque y demás, se combinan y reproducen con lo físico, pero también con lo simbólico y las construcciones culturales. Si en la medida que yo estigmatizo o pongo en un lugar que este lugar no es para mí, o no es para mí en el sentido de que esto no los prefiero elevar, o yo no soy de su sentido, voy generando fronteras que también tienen que ver con los procesos de socialización. De hecho, lo que pasa con los barrios privados, que es una expresión radicalizada de un proceso de socialización que es diferencial, o en este caso burbuja, endémico, homogéneo, pero eso pasa en la sociedad también, en la ciudad abierta, en el sentido de que no todos transitamos por los mismos lugares y se van generando estas fronteras, tomando lo que es. ¿Y cómo están viendo ustedes desde la academia lo que está pasando con la identificación de ciertos barrios relacionados al narcotráfico? Bueno, es un temón ese. Yo no soy especialista en eso, pero lo vivo en mi trabajo habitual, que yo trabajo en un programa de la universidad que trabajan en aquella zona que es nordeste, ¿no? Municipio F y demás. Bueno, y ahora han habido casos, ¿no? Malvin Norte, Bahía Española, etcétera. Y realmente es un fenómeno que no es nuevo,
pero que tiene como unas manifestaciones que son como recrudecidas, ¿no? Y que tienen que ver con, otra vez, elementos estructurales. ¿Cuál es el lugar? ¿Por qué permea el narcotráfico? Y en realidad dentro del narcotráfico la cadena que hace que se involucren gente de los barrios, porque eso capilariza. Vale mirar Ecuador, lo que pasó en muy poco tiempo, ¿no? El problema que tiene hoy, por decir uno, ¿no? Que está actual. ¿Por qué permea eso? Y eso tiene que ver con elementos estructurales. ¿Cuál es el lugar del mercado y el Estado para que el incentivo para un montón de gente, en particular adolescentes, ¿dónde prende esta mecha, no? Es esa, adolescentes ¿no? varones, haya más incentivo para incorporarse a esa cadena, a esa organización delictiva en relación a otro tipo de cosas, que es lo que la sociedad le plantea como posibilidad de futuro y de presente. Entonces, eso no hay que hacerlo. Y eso tiene después, claro, tiene toda una construcción social, simbólica, ¿no? Soy el más pesado, tengo así, voy construyendo territorio, acá estamos, esta barra que gobierna otra cosa. Después está todo, también está eso. Y eso tiene después también, claro que tiene una correlación directa con qué tipo de política de seguridad tengo o no, pero tiene un elemento estructural antes. ¿Qué políticas que generen oportunidades para la gente, no? Digo, sí. Porque básicamente, siendo a la prehistoria de todo esto que estás diciendo, lo que hay es gente que tiene oportunidades y gente que no, pues no me parece, ¿no? Sí, hay algunos trabajos muy interesantes, algunos de corte más estadístico, que la estadística, como dice una murgadora, a veces son un número, pero también hay unos trabajos más de corte etnográfico. Hay un libro que se llama Precariedades, ahora que son de 3 antropólogos que trabajan en la zona de Trozombué, que vale interesante, pero hay varios de esos trabajos. Y también entender la cotidianidad del sustento, lo que decís, de las oportunidades, de las posibilidades, por eso decía ese segmento social, son importantes, que es lo que se genera. Y bueno, no es tan loco pensar que, bueno, donde tenemos peores indicadores de educación, donde la gente tiene hambre, pasa momentos sin el acceso al alimento, donde hay poca capacidad de empleo, donde no se generan determinadas cosas, sucedan determinados tipos de actividades. Hay lugares donde es más factible que eso, pero igual, aunque lo podamos localizar, es un fenómeno que es del conjunto de la sociedad. O sea, localizando en los barrios, pero a veces es buscar dónde estigmatizar para decir, bueno, en el resto no estamos así. Está Viene como una situación de la sociedad. Seguro. Justamente, no sé si viste las declaraciones de la semana pasada del ministro del Interior, Nicolás Martinelli. Le hicieron una entrevista a propósito de que había habido 9 asesinatos en 4 días. Estos días, no sé si no es solo mi impresión, las cifras lo dicen, ¿no? Ha habido como un incremento en lo delictivo duro muy importante. Y él hablaba sobre estos 9 asesinatos en 4 días, dijo que reconocía que el país tiene un problema focalizado en los homicidios, y dijo, la buena noticia es que están focalizados en determinados barrios. Se entiende lo que quiere decir, o sea, él sigue hablando después y habla de que, obviamente, si vos tenés un recurso finito para combatir determinado delito, es más fácil si está concentrado geográficamente que si está disperso. Pero no fue una expresión muy feliz, la buena noticia, ¿no? Pero yo entiendo la figura que quiso utilizar, creo que todos la entendemos. Pero habla de eso también, habla de esto que estábamos hablando, habla de que mientras sea en esos barrios y no se disperse a barrios que son al sur de Avenida Italia. El problema es que uno podría decir, el problema de cualquier focalización es que la focalización no esté escondiendo cuál es el problema general que se manifiesta en determinados barrios, se focalizan en determinados barrios. Hay un libro muy interesante, Gabriel Temenbaum, un sociólogo que ha trabajado el tema del narcotráfico y las relaciones entre este país y México y otro, y es muy interesante ver cómo en realidad hay toda una arquitectura financiera y un conjunto de incentivos que genera Uruguay para que sucedan determinadas cosas. Sí, señor. Y esas después tienen un correlato en algún barrio, en algún lugar, pero claramente esa cadena trasciende, tiene como niveles, escalas distintas. Entonces pensar que lo focalizado es siempre una respuesta que es como de alguna manera la respuesta a lo manifiesto, ¿no? Al efecto y no la causa. Y yo creo que lo que nos debemos como sociedad es decir cuáles son las causas y qué hacemos para entender esa causa. Si cambiamos esas causas, vamos a modificar los efectos. Si trabajamos sobre los efectos, es como el síntoma, ¿no? Me duele algo y tomo tomo un remedio para que no me duela eso, pero no me está solucionando qué es lo que hace que eso me suceda. Y como sociedad funciona un poco así, es decir, bueno, si hay más incentivos o las condiciones de vida económicas, sociales, culturales, son estas,
y lo único que voy a decir, bueno, por lo menos no está generalizado, podríamos decir, lo que trato de decir es no está generalizado, no vivimos en un país de Centroamérica con determinadas situaciones y hay, bueno, está ahí, pero eso atrás tiene un conjunto de cosas que además el problema que tiene es que hoy se focaliza acá, mañana allá, se va ampliando, y entonces cuando es el momento que vamos a decir, ya no están focalizados, sigue sesgando el problema de fondo, sigue sesgando las causas que generan ese efecto. Y lo cierto es que es lo dinámico de lo que hablábamos, ¿no? Estos conflictos quizás son más nuevos, quizás dejamos atrás otros que tienen que ver con, no sé, el saneamiento, que más o menos está bastante más cubierto, o se está mejorando la basura, pero vienen a terciar otros conflictos nuevos, porque esto realmente es nuevo en Montevideo. Nuevo no en el sentido de que siempre hubo narcotráfico y siempre hubo alguna cosa, pero va creciendo en las zonas también. Digo, ya no está tan circunscripto, digamos, ¿no? Sí, yo repito, no soy especialista en eso, pero es verdad que capaz que lo que nos sorprende a todos es la reiteración tan rápido que sucede y el nivel de violencia. Bueno. Y me parece que eso está dando cuenta de determinados síntomas con sociedad. Como también lo dan otros que están emparentados y si no los hablamos. También lo da el nivel altísimo de suicidio, como también lo dan otros problemas, los problemas que tenemos de salud mental generalizado, como también lo da que la situación de personas en situación de calle con mayor. O sea, nos están dando tenemos como un montón de síntomas que nos están dando cuenta de que como sociedad hay algo que del esquema de protección social, de convivencia, de habitar, que tiene que ver también con el espacio donde vivo, me desarrollo y demás, que no están dando cuenta. Entonces, cuando uno ve la dimensión territorial, que era lo que estábamos mirando, bueno, a veces está mirando los efectos y a veces está mirando también cómo se producen determinadas causas. Y claramente una sociedad que se segrega, determinadas condiciones que se van polarizando las situaciones, determinados derechos que son vulnerados una y otra vez, van generando determinada cosa. Uruguay tiene una tasa, ahora lo vimos con el censo, casi no crecemos, más bien estamos como en tasa de reposición, que se llama recreación. Sin embargo, tenemos que el conjunto de los personas que nacen son los que tienen mayor condición de pobreza. Entonces, estamos hablando de un problema grave al doble. No solo no crece más gente, sino que no nace gente, desarrollo, sino que la mayoría está en condición de pobreza. Entonces, es decir, me parece que hay algo de esos elementos que están estructurales que, claro, después se localicen en el bueno, ¿dónde está la mayoría de los hogares pobres? Y bueno, ubicamos barrios. Salimos a decir, nacen acá, son madres solteras, jefa de hogar, y volvemos como a espacializar, que le decimos, en determinados lugares. Bueno, pero eso nos está manifestando que lo estamos mandando para allá, ¿no? Que no. Entonces cuando decimos la población afro, ¿no? Son el 10%, ¿y dónde fueron? Y bueno, y dónde fueron tuvo que ver con una acción del Estado y de la sociedad de expulsión. Y hay un acuerdo entre los académicos, no sé si coincidirás, en que para una persona lo primero es la vivienda y después viene el trabajo y el resto de las cosas. El no tener una vivienda o el tener una vivienda en malas condiciones va al centro mismo del ser, ¿no? Del valor que uno puede darle a su vida. Y hay un tema con la vivienda, hablando de los espacios y los territorios en nuestra capital que no se ha solucionado. No, a ver, hay como dos cosas. Una es y no. O sea, no es uno u otro, sino es que claro. Es lógico, pero no vale decirlo. Es decir, la vivienda, el trabajo y eso. Y trabajo no entendido igual que empleo, que también es una miopía, porque hay un montón de cosas que hacemos como ser humano como trabajo, y algunas son remuneradas y otras no. Creo que ahí las miradas, sobre todo de las miradas no patriarcales, está buena, pero más allá de eso también hay un conjunto de tareas que la gente hace para reproducir la vida y que no están medidas por un salario. Sí. Dijimos los clasificadores, pero podemos nombrar un montón más. Y en el caso del que veníamos hablando, me parece que tenemos que ver que la vivienda tiene una condición que decíamos hoy, que la vivienda se tiene que ubicar en algún lado. Entonces la producción de vivienda tiene que estar acompañada con el acceso al suelo, y eso, si la gente, como es lo que sucede en el tipo de sociedad que vivimos y en el tipo de política, depende de su capacidad de crédito, que es como están armadas las políticas públicas, incluso las cooperativas de vivienda, es un crédito que vos vas a pagar 25 años, etcétera, todas estás pagando, vos sos sujeto de crédito, entonces tiene que ver con tu capacidad de pago. Y la capacidad de subsidio total, digámosle, de ese crédito, cuando son sectores populares, siempre reducida, porque el Estado, primero, destina muy poco, menos de un 1% del PIB, pero segundo, porque vos salís a disputar en una lógica de mercado, no producís vivienda social, o no tenés una política masiva,
de vivienda y de ubicación, porque no es solo la vivienda, porque si yo te doy la vivienda y queda en un lugar que no tiene saneamiento, que no tiene recursos, que no tengo un ómnibus, no tengo nada, en realidad te estoy generando un etiqueto, ¿no? No es solo eso. Cuando pensamos el derecho al hábitat, el derecho al territorio, el derecho a la ciudad, tiene que ver con todos los servicios urbanos, no solo. Pero es verdad que si no tengo vivienda o mi vivienda tiene determinadas dificultades, probablemente tenga menos capacidades. O sea, por ejemplo, en educación se ve muy claro que una vivienda que está en malas condiciones, no tengo un espacio para leer, no tengo un espacio para hacer los deberes, no es lo mismo que tenerlo, no es lo mismo que en mi casa, eso se usa como indicador, que haya un acceso a un libro que no haya, una computadora, no sé, hay un conjunto de intereses y bueno, y si además tengo un piso de malas condiciones y estoy más expuesto a los parásitos, no sé, hay una serie de condiciones que tienen que ver con, digámosle, con la habitabilidad, que son importantes y redundan. Entonces, claramente seguro que tiene que entrar la vivienda, y la vivienda facilita o obstruye el acceso a otros derechos como la salud, la educación, el trabajo. Claro. Estaba pensando en las políticas públicas y no tenemos ya tiempo de seguir, pero me quedo pensando en que esto es como, escuchándolo a Marcelo, hay una progresión y vamos siempre para el mismo lado, aumentando esos problemas, aumentando esas divisiones, y parece no ser suficientes las políticas públicas, por lo menos en este sistema económico, ¿no? Nunca, no sé si hay experiencias exitosas en cuanto a algunas políticas públicas que inciden directamente sobre estos temas, pero me parece que, no sé cómo lo ven ustedes, la línea, si la tendencia a la línea está afectada, mueve la aguja las políticas públicas. Y las mueven de un lado o para el otro, o generan mayor segregación y expulsión, o generan mayor integración. Por lo general son bastante contradictorias, pero vienen ganando aquellas que expulsan, segregan, segmentan, pero es verdad que hay una parte de eso que tiene que ver con cómo dentro de la misma sociedad se adoptan modelos que van en una perspectiva en otra, ¿no? Hay un modelo de ciudad más de corte neoliberal que liberaliza los mercados de tierra, suelo y va sacando como las competencias del Estado, que potencia y acelera eso. Y hay otro modelo que en realidad reconoce que es necesario asegurar un determinados derechos, determinadas condiciones, e interactúa más. Y eso sucede igual dentro de una sociedad capitalista de forma distinta, ¿no? No solo hay que mirar los ejemplos de los nórdicos o otra cosa que se ha dado, sino dentro de la propia políticas públicas que tenemos. Por ejemplo, Argentina está desandando un camino que era regular en el mercado de alquiler. En Uruguay eso se desregularizó con la dictadura en el 74. ¿Por qué no pudimos pensar más? ¿Qué pasó que no pudimos pensar más que los alquileres o una vivienda para acceder tiene que tener determinados criterios, determinado ancho de banda? Y eso es un problema político y de discusión ideológica y cultural política. Y social, también, como la sociedad tampoco lo dice o no lo decimos. Entonces, eso tiene que ver. Las políticas del cooperativismo han sido muy buenas en una cosa, pero son una participación muy chica, la que hace que una vivienda no entre al mercado como otra y por tanto no esté en ese juego, pero es una partecita muy chica en relación al conjunto de los intereses de la sociedad, o se generaliza, pero también se necesitan instrumentos que la complementen. ¿Qué pasa con los alquileres Hay herramientas sociales? que no han funcionado con el banco hipotecario, por ejemplo. Hay herramientas de banco hipotecario, hay acceso a las regularizaciones de asentamientos, las relocalizaciones, hoy decían ustedes, como forma también de despojo forzado y demás. No siempre bien porque es la vivienda, pero son las otras cosas que hablábamos que se precisan, ¿no? El acceso a la educación, al transporte y demás. Entonces, nada, como terminando, me parece que hay políticas que son redistributivas y hay políticas que lo que hacen es de alguna manera aumentar o ampliar la fractura social. Claro. Está bien. Bueno, nos tenemos que ir. Hola. Marcelo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a usted por la invitación. Un placer. Heimlich fue el título de hoy, la novela de Rafael Mazza, y bueno, y ahora hablamos con Marcelo Pérez, doctor en estudios urbanos por la Universidad Nacional General Sarmiento, magíster en estudios contemporáneos en América Latina por la UDELAR y estudios de políticas aplicadas en España, licenciado en ciencias políticas por la Universidad de la República. Ha sido un placer, Marcelo, ya volveremos a conversar algún otro día. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. ¿Mañana con qué venimos? ¿Con gatos? Ay, sí, Louis Wayne, qué lindo. Tenemos la electrizante vida de Louis Wayne, una película fantástica sobre el hombre que popularizó la tenencia de gatos como animal doméstico. Sí, señor. Vamos arriba. Mañana volvemos. Chao, chao.